Hola, bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y como cada semana me da un gusto enorme compartir con todos ustedes este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí dialogamos con especialistas latinoamericanos que indagan en la mayor crisis que enfrenta la humanidad, la del clima. Juntos analizamos sus causas, consecuencias y cómo se entrelaza con otros fenómenos urgentes de atender. En esta ocasión pondremos la mira en los incendios forestales. Estos han ocurrido prácticamente desde que existen los bosques y dentro de ellos juegan un papel ecológico irreemplazable. Entonces, ¿por qué se han destinado tantos esfuerzos para combatir el fuego a toda costa? Hallaremos una explicación con la ayuda de Enrique Jardel Peláez, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, en México. Enrique Jardel es ecólogo del fuego y sostiene que los incendios forestales no son malos per se. Lo grave es la manera en que suceden como consecuencia de la acción humana. ¿Qué significado tiene esto en un planeta golpeado por el calentamiento global? Vamos a descubrirlo después de echar un vistazo a las noticias más actuales sobre el clima en el mundo. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la calidad de agua que usamos en el hogar o incluso la que bebemos? A decir verdad, mucho. De acuerdo con un nuevo estudio del Helmholtz Center for Environmental Research, la alteración del clima provoca pérdida de bosques y esto, a su vez, causa que ciertas sustancias del suelo queden libres y luego sean arrastradas hasta los reservorios hídricos. Los autores analizaron datos recogidos durante una década de la presa Radbod, el embalse de agua potable más grande de Alemania. Lo que observaron es que en solo 15 años, la deforestación de la zona podría elevar en 80 y 120% el contenido de fósforo y nitrógeno disuelto, respectivamente. Dicha contaminación vuelve riesgoso el consumo de agua y demandará mayores esfuerzos en el tratamiento, uno de los efectos indirectos del cambio climático que a menudo pasan inadvertidos. Hace 2 décadas, el Grupo de Científicos del Clima de las Naciones Unidas expuso por primera vez el concepto de los puntos climáticos de no retorno, para alertar a la humanidad sobre los impactos irreversibles del aumento de la temperatura global. En ese entonces, se pensaba que estos se rebasarían con un calentamiento de 5 grados Celsius. Sin embargo, un nuevo análisis publicado en Science sugiere que los niveles actuales de calor podrían ser suficientes para cruzar 6 de esas fronteras críticas. Se trata de el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental, el colapso de la circulación oceánica en la región del Atlántico Norte, la extinción de arrecifes de coral en latitudes bajas, el derretimiento repentino del permafrost en las regiones del norte y la pérdida abrupta del hielo en el mar de Barents. Explora nuevos lugares y produce energía al mismo tiempo. Esa fue la premisa con la que un conjunto de emprendedores canadienses creó Shine Turbine, un generador eólico portátil de tan solo 1.3 kilogramos, semejante a un botellón de agua que cabe en cualquier mochila. Shine Turbine aprovecha la energía del viento y su batería es capaz de cargar un teléfono celular 4 veces. Fue diseñada para escenarios como acampar en el bosque, pero sus creadores han notado un uso creciente como fuente de energía de respaldo en situaciones de emergencia. Por ejemplo, ante el inminente paso de la tormenta Fiona y los cortes de electricidad en la costa este de Canadá, la demanda del producto se triplicó. Esta es una muestra de cómo las soluciones renovables no solo ayudan a mitigar el cambio climático al producir energía limpia, sino que también son una opción para adaptarnos a sus impactos. Los bosques son ecosistemas que nos brindan numerosos servicios ambientales. En primer lugar, están los servicios de soporte, es decir, procesos naturales que a menudo las personas pasamos por alto, pero que son fundamentales para que exista todo lo que obtenemos de los bosques. Entre ellos se encuentran la formación de suelo, la fotosíntesis o producción primaria,
los ciclos de nutrientes y el ciclo del agua. Después están los servicios de provisión, que usamos de manera directa o con algún procesamiento. Aquí entran los alimentos, el agua dulce, las materias primas para tejidos, como la lana o la seda, materiales de construcción, como la madera, el mimbre y las resinas, combustibles, como la leña, la diversidad genética para la agricultura, la ganadería y la biotecnología, así como los compuestos bioquímicos para la industria farmacéutica. Los bosques, además, otorgan servicios de regulación. Estos consisten en procesos ecológicos que mejoran o hacen posible nuestra vida. Por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y del clima, el manejo de la erosión, el reciclado de desechos y la purificación de aguas residuales, el control de enfermedades y plagas, la polinización y la reducción de daños ante eventos meteorológicos. Y por último, pero no menos importantes, están los servicios culturales. En esta categoría se clasifican valores o beneficios no materiales, intangibles, que se obtienen de los bosques a través del enriquecimiento personal o espiritual, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, el desarrollo cognitivo y los placeres estéticos que nos ofrecen. Toda esta riqueza puede ser aprovechada solo si los bosques están saludables y para ello es necesario el fuego. Sí, las llamas han sido parte de la ecuación básicamente desde que las plantas comenzaron a poblar el planeta, hace más de 400 millones de años. Esto explica el caso de los bosques de Norteamérica, donde casi el 80% de la vegetación nativa evolucionó codo a codo con el fuego. Así de estrecho es también el vínculo entre nuestra propia especie y el fuego, pues este fenómeno físico ha jugado un papel clave en el devenir biológico y cultural de la humanidad. Nuestros ancestros lo usaron para ablandar sus alimentos, calentarse y alejar a sus depredadores, mientras que en tiempos más recientes nos ha servido para abrirle paso a los cultivos e incluso para hacer más fértiles a los suelos que sembramos. No obstante, durante el siglo pasado, las prácticas de extinción y exclusión de incendios han predominado en lugares históricamente adaptados al fuego, creando condiciones peligrosas e insalubres exacerbadas por el cambio climático. Ahí, los árboles se han convertido en una suerte de escalera por donde las llamas trepan hasta la copa, produciendo incendios más intensos y más difíciles de controlar. Asimismo, la acumulación de combustible en la parte baja ha favorecido a la propagación caótica del fuego. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Las respuestas incluyen la restauración de nuestros bosques a condiciones previas más saludables, la creación de resiliencia comunitaria en áreas propensas a incendios y el diseño de políticas basadas en evidencia científica. De acuerdo con Enrique Jardel, el principal factor que controla los regímenes de incendios forestales es el clima. Por lo tanto, la alteración de las condiciones climáticas debidas a los efectos de las emisiones antropogénicas de gases con efecto de invernadero, pues tienen consecuencias en la dinámica global de los incendios forestales. Un régimen de fuego es el patrón natural en el que se presentan los incendios forestales en determinado ecosistema. Por su parte, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son aquellas que provienen de la quema de combustibles fósiles como petróleo y carbón para la obtención de energía. Y esto se combina con otro factor que es la transformación del paisaje por las actividades humanas, porque el otro elemento clave en los incendios pues es la biomasa de plantas, lo que llamamos técnicamente los combustibles forestales, que es, por así decirlo, la materia prima que consume el fuego. Entonces los humanos hemos alterado las condiciones en las cuales se producen los regímenes de incendios, tanto influyendo en el clima como influyendo en las condiciones del paisaje. Enrique Jardel se refiere a procesos como la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria. Pero, ¿qué tan grande es el daño? Hay varios factores involucrados en el hecho de que aumente la incidencia de incendios a escala global y que se convierta en un factor crítico. El fuego produce también emisiones de gases con efecto de invernadero,
contribuyendo entonces a el cambio en las condiciones de la atmósfera, pero como decía, se combinan. O sea que la situación se está convirtiendo en un círculo al que se suma la siguiente alerta. Otra cuestión, en un mundo con una creciente población, esta está más en contacto con áreas forestales que se incendian, ¿sí? Entonces, podemos observar el fenómeno desde California, o siquiera uno a las inmediaciones de Guadalajara, que bueno, la ciudad está en contacto con los bosques y por lo tanto, pues los incendios se convierten también en un problema de riesgo para las poblaciones que habitan y que prácticamente han invadido los terrenos forestales. Sin embargo, esto no siempre fue así. Tenemos una serie de prejuicios en contra del fuego, hay una serie de malentendidos, muchos de estos son propiciados porque en los medios generalmente se transmite solo la imagen de las llamas corriendo por el medio del bosque, y entonces no se entiende que también el fuego es parte de la dinámica de los ecosistemas, ha sido parte del ambiente en el cual ha evolucionado la biota, es un importante factor de selección natural. Entonces es importante entender las ciencias del fuego y particularmente la ecología del fuego para poder definir cuál es el problema. El problema no es que haya incendios forestales, sino la alteración de sus regímenes. Pues es decir, la frecuencia con que ocurren, la estación del año en que se presentan, su intensidad o fuerza física, la severidad de sus efectos y bueno, también el tamaño de las áreas quemadas y cómo se distribuyen espacialmente, ¿sí? A eso le llamamos regímenes de incendios. Y el principal problema que se observa a escala global es que la actividad humana ha alterado estos regímenes de incendios. Es lo que ha pasado con algunos bosques de pino, donde los incendios solían ser frecuentes, pero superficiales y poco severos. Se combaten los incendios, esto provoca una acumulación de material combustible, de hojarasca, árboles muertos, etc. Y entonces los incendios son más difíciles de controlar, más peligrosos y tienen efectos más severos. Y por otro lado, selvas tropicales húmedas, que por las condiciones persistentes de humedad no se quemaban, los incendios eran raros ocasionales. Ahora, con la fragmentación de las selvas, se modifican sus condiciones microclimáticas en el interior de la selva, están rodeadas de pastizales inflamables, por ejemplo, y entonces se están quemando más áreas selváticas húmedas de lo normal. Para el año 2050, el cambio climático podría incrementar hasta en 1/3 el riesgo de incendios forestales altamente devastadores en todo el mundo. Y para finales de siglo, dicha probabilidad podría crecer más de 50%. Hasta ahora hemos visto que las políticas generalizadas de supresión del fuego, así como el cambio climático, han vuelto a los bosques y a nuestras comunidades más vulnerables a los incendios. ¿Hay modo de revertir esta condición? Digamos que no podríamos volver exactamente a los patrones naturales porque tenemos que pensar en un mundo habitado por humanos. Pero lo que sí podemos hacer es reaprender algo que ya sabían nuestros ancestros. Y la mejor forma de hacerlo es valiéndonos del mismo fuego para maniobrar con la vegetación. Esa es la herramienta más antigua de manejo de los recursos naturales y en las condiciones actuales pues debemos aprender de esta historia y también de los resultados de la investigación científica sobre la ecología del fuego para pensar no en una estrategia inviable de
querer eliminar el fuego, controlar las fuerzas de la naturaleza, sino más bien en una estrategia de adaptación. Tal enfoque es también la ruta para hacerle frente al cambio climático. Podemos frenar el cambio climático con medidas de mitigación, reducir emisiones, cambios en el tipo de tecnología que usamos y el consumo de energía, mejores prácticas de manejo del territorio, incluyendo la agricultura, la ganadería, los bosques, pero tenemos que pensar en términos de adaptación, porque pues, los efectos del cambio climático que ya han ocurrido, vamos a seguir viviendo con ellos pues, durante siglos. Lograr adaptarnos demanda que el conocimiento derivado de la ciencia y la tradición fluya hacia las políticas públicas. Esto señala Enrique Jardel al respecto. Una cuestión fundamental es la divulgación de los resultados de la investigación. Y aquí los medios juegan un papel fundamental. Y hay una situación que, aunque los temas ambientales están presentes en los medios a cada momento, predomina algo que podemos llamar una especie de analfabetismo ecológico, una falta de entendimiento. En el caso del fuego, este reto se complica aún más por tratarse de un tema políticamente sensible. La reacción básica que tienen muchas veces los gobiernos es, sí, vamos a invertir más en combatir los incendios, en suprimirlos, en medidas punitivas contra los incendiarios, en invertir en más brigadas de combate, mejor equipadas, con aeronaves, carros motobomba, etc. Y al final de cuentas, en muchos casos, el fuego es más bien un síntoma de cómo se está manejando el territorio. Y entonces podemos hablar de manejo del fuego solo si hay un contexto de gestión del territorio que implica buenas prácticas de manejo para la producción forestal en los bosques, áreas naturales protegidas que funcionan de manera efectiva, y entonces podemos implementar esas estrategias. Por fortuna, aunque a paso lento, estas van avanzando. El tema del manejo del fuego se ha venido insertando ya en las políticas de conservación de la naturaleza, de gestión de las tierras forestales, y pues es un tema central también de las políticas que tienen que ver con la mitigación y con la adaptación al cambio climático. Y un ejemplo que para Enrique Jardel resulta emblemático es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán en el occidente de México. Hace años que venimos implementando acciones de lo que llamamos prevención física de incendios, construyendo brechas cortafuego, controlando en algunas áreas la acumulación de combustibles por su remoción mecánica, y mejorando prácticas de silvicultura en algunos predios, y realizando prácticas como quemas prescritas, es decir, el uso del fuego con un propósito determinado. Entonces, cada año estamos haciendo quemas prescritas que empezaron a nivel experimental, ahora se está extendiendo más. Lo cual ha traído beneficios colaterales como el mantenimiento de hábitats para plantas y animales silvestres que dependen de las condiciones que deja a su paso el fuego. Y así han estado trabajando en otros lugares del país, en áreas de producción forestal, donde las quemas prescritas se aplican para favorecer la regeneración de las especies maderables o para reducir el peligro de los incendios en las áreas que están con renuevo y los árboles en crecimiento. Otro acierto ha sido la regulación de las quemas agrícolas. Y es algo que se ha practicado durante cientos de años y pues se trabaja en mejores prácticas de quema, en calendarización de esto, pero enfrentamos un serio obstáculo. Estos logros son posibles, repito, cuando existe una base de manejo del territorio, y esto implica una base institucional, control sobre el territorio,
buenas prácticas de manejo de los recursos, desde la agricultura hasta la producción forestal y la conservación. El éxito de dicho manejo no solo está sentado en registros anecdóticos, sino además en el saber científico. Y se realizan estudios que han sido desde caracterizar las condiciones del complejo de combustibles forestales hasta evaluar la respuesta de la vegetación después de incendios y después de quemas prescritas. Y dice, bueno, la respuesta en general de la biodiversidad en estas áreas. Entonces, gracias a los resultados de esta investigación, podemos ir afinando las prácticas de manejo y fundamentándolas de una manera más sólida. Implica entender desde la dinámica de los incendios a escala del paisaje, hasta la respuesta, capacidad que tiene la vegetación, las comunidades de aves, por ejemplo, a nivel de una porción del bosque. El llamado de Enrique Jardel es a reconocer toda esta evidencia para construir una nueva relación con el fuego como aliado. Cómo funciona el fuego y cuál es su papel ecológico. La otra cuestión, una tercera, tiene que ver con entender cómo se organizan estas acciones que tienen que ver con el manejo del fuego como parte de la gestión del paisaje y de los ecosistemas. Que pensando en términos de políticas públicas, un término que se usa mucho, pues esto se construye no solo por los gobiernos, sino por la acción de los gobernados, de los ciudadanos, que tienen que entender mejor el mundo donde viven. Gracias por acompañarme en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio la próxima semana.